Sí, estoy grabando la sesión Reiner. Justamente, ¿no? Si es que nosotros pensamos en que queremos hacer nuestro proyecto de Big Data en el ERE, entonces el ERE todavía sigue siendo una buena alternativa, pero sí tiene ciertas limitaciones por sus mismas características. A ver, principalmente este capítulo 4 lo he extraído del libro Big Data Analytics with R de Simon Walkowiak. No estoy seguro si les he pasado esta, posiblemente esté en la bibliografía que les he mandado al inicio, pero si no, se los puedo pasar, ¿no? Me hacen recuerdo en el Telegram y se los paso más tarde. Es justamente el capítulo 3, ¿no? Donde explora muchas de estas características del ERE, pero ya desde un enfoque muy parecido al Spark, pero dentro del ERE, ¿no? Sin salirnos del ERE todavía. ERE es un software que se adapta perfectamente en las fases del ciclo de la vida de los proyectos de datos, ¿no? Ofreciendo herramientas para cada una de ellas, ¿no? El ERE sin duda es un software muy interesante porque nos cubre casi toda la parte de un diseño estadístico, de un análisis estadístico. Desde la parte de la consolidación de la información, la metodología, los modelos, la visualización de datos, ¿no? Las herramientas que tiene son bastante buenas, por tocar algunas, el R Markdown, el Shiny, el Sweep, que son herramientas que vuelven al R una herramienta poderosa, ¿no? Y bueno, al igual hay varias librerías que el R tiene que potencia justamente su trabajo, ¿no? Y hay varias librerías que están vinculadas al tema de Big Data, ¿no? Pero no está cargando el gráfico, pero se los voy a mostrar ahí. Hay varias librerías que vinculan o que permiten el ERE trabajar con otro tipo de fuentes de datos externas. Principalmente, pensemos en, en bases de datos relacionales, ¿no? El ERE puede vincularse a muchas plataformas externas, ¿no? Además, es una infraestructura bien interesante la del ERE que permite justamente hacer estos enlaces con las diferentes capas, ¿no? Que hay. Hay una función que te permite ver SQL, hay librerías que te permiten mirar el ERE con código C++, y hay la facilidad de manejar el ERE con Python. Así que es una ventaja esta parte del ERE. Pensando que hemos visto nosotros en el capítulo 1 todo lo que era vinculado al ERE, entonces ahora lo que nos toca es un poco mirar lo que el ERE puede hacer en términos de Big Data, ¿no? Vamos a explorar varias librerías, ¿no? Algunas de ellas están descontinuadas. Esto nos pasaba en el anterior semestre que algunas que habíamos visto en el primer semestre ya no estaban funcionando muy bien, ¿no? Y otras han cambiado medianamente su estructura, ¿no? Su forma de interacción. Pero al margen de eso, el ERE ofrece bastantes características interesantes, ¿no? Así que vamos a ir mirando, perdón por estos temas de acá. Ya. Primero vamos a tratar de entender las limitaciones del ERE que tiene respecto al Big Data, ¿no? Conocer las limitaciones del ERE respecto al Big Data. Lo segundo, el uso de las librerías FFBase, FFBase 2 y Big Memory, que son librerías que están optimizadas para el manejo de las... ¿no? Están optimizadas para el manejo de bases de datos grandes, ¿no? Están optimizadas para el manejo de bases de datos grandes. Y también hay bases de datos, ¿no? Bueno, librerías como la Big GLM, que está optimizada para implementar modelos lineales, pero con bases de datos muy grandes. Después hay otras librerías. Esta
la librería Parallel es muy buena librería, pero tiene sus restricciones. Y la principal es que solo funciona en sistemas Linux, ¿no? Esta la que mejora la velocidad de procesamiento. Eh, en las de Windows mucho no hace porque no se puede. Esta librería lo que hace es trabajar con los núcleos que tiene el equipo y a partir de eso dividir tareas y ser más rápido. Por un tema de configuración de los equipos Windows es un poco complicado hacer eso. O sea, en realidad no se puede hacer en Windows, pero sí se puede hacer en sistemas Linux. Y en algunos casos, para hacer estadísticas descriptivas, pero para bases de datos grandes, está también la librería Data Table, ¿no? Entre las cosas que vamos a ir viendo en este capítulo. En general, mucho de lo que vamos a ver lo puede hacer el Spark de manera más rápida, sin entrar a mucho detalle, ¿no? Y ya entrando en la lógica de la librería dplyr, ¿no? Ahí el Spark tiene sus ventajas, pero por eso igual el Spark es uno de nuestros últimos temas para ir aprovechando todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Ya, empecemos con lo primero, que son las limitaciones en el ERE, ¿no? Las limitaciones en el ERE. La gran ventaja del ERE obviamente es que es abierto, ¿no? Tiene una flexibilidad muy buena, pero tiene dos limitaciones en cuanto al trabajo para bases de datos grandes. La primera está vinculada a la RAM, ¿no? Las limitaciones es los datos se ajustan a la RAM, es decir que, bueno, esta es una limitación en general de casi todos los programas, ¿no? Que dependiendo de la memoria RAM que tenga el equipo, eso es lo que puede hacer el software básicamente, ¿no? Si nuestra base de datos es de 2 gigas y el equipo tiene una RAM de 1 giga, eso nunca va a poder procesar el ERE una base de datos de ese estilo, ¿no? En el ERE. Incluso si nuestro equipo fuera de 4 gigas y nuestra base de datos fuera de 2 o 3 gigas, es muy probable que el equipo tampoco soporte esa base de datos por la cantidad de memoria que necesita el equipo para hacer las otras funciones que realiza. Y otra característica, bueno, otra limitación del ERE es, bueno, que ERE es generalmente lento comparado con otros lenguajes, ¿no? Hay lenguajes que ya están optimizados para este procesamiento de bases de datos grandes, ¿no? El SPSS es uno de ellos, el Stata es otro de esos programas, ¿no? El Stata, por ejemplo, tiene su versión de multiprocesador que lo que hace es aprovechar las capacidades del equipo para hacer más rápido el procesamiento de bases de datos grandes. Ya son programas que tienen esos trabajos internos, ¿no? El ERE en sí mismo no está construido con esa visión, ¿no? Pero sí permite trabajar con múltiples fuentes de datos y le permite también trabajar con temas como el Spark, ¿no? Un primer problema siempre es el de la memoria, ¿no? Pensando en esto de la RAM, ¿no? ERE permite trabajar con bases de datos que no superan el 50-60% de la RAM de la computadora. Es el primer criterio. Existen soluciones en ERE sin tener que recurrir a una plataformas como servicios en la nube, ¿no? Como Microsoft Azure, Amazon S2 o Google Cloud Platforms, que son servidores en la nube que nos permiten trabajar con más RAM, ¿no? Incluso, ¿no? Sin ir muy lejos, si uno tuviera el problema de la RAM de su equipo, pudiera suscribirse al ERE Studio, al ERE Cloud, ¿no? Al ERE Studio Cloud, que también tiene la opción de trabajar en la nube con servidores que tienen más capacidades en algunos casos, ¿no? El ERE Studio Cloud es una muy buena herramienta, ¿no? Si uno quiere tal vez un equipo virtual, ¿no? En la nube, que tenga más capacidades tal vez que el equipo que uno tiene a la mano, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos ver que hay varias, ¿no? El ERE Studio Cloud es una iniciativa bien interesante del ERE Studio que justamente ofrece el ERE virtual.
La versión gratuita nos da una RAM, ¿no? Por proyecto, así que igual está relativamente bien, ¿no? Porque nos asegura trabajar con bases de datos al menos de 1 giga. Pero las otras versiones, ¿no? La Cloud Premium tiene 8 gigas de RAM por proyecto, ¿no? Y son 8 gigas dedicadas como tal, ¿no? 8 gigas dedicadas exactamente para el proyecto y bueno, después las otras alternativas, ¿no? Entonces podríamos pensar que hasta 8 gigas podríamos utilizar el RStudio Cloud para hacer ese trabajo, ¿no? Y si no, igual la versión gratuita a veces puede ser útil, ¿no? Para trabajar con esto. Entonces, el primer problema del ERE, que es la memoria, el primer problema del ERE, que es la memoria, pasa por esto, ¿no? Limitaciones de la RAM, eh, hay alternativas en la nube, y igual, vamos a tratar de ver paquetes que nos ayudan a esto, a reducir la memoria, ¿no? A que si nuestra base de datos es muy grande, hay librerías que cargan esa base de datos y la transforman, ¿no? Como que la mutan y la vuelven una base de datos más pequeña para que el ERE la pueda trabajar sin problemas, ¿no? Ese es un poco el concepto de las librerías que vamos a ver en este caso para la memoria. Entonces, el primer obstáculo es esto de la memoria en el ERE. Y el segundo obstáculo es el tema de la velocidad, ¿no? Si ERE es un poco más lento que otros lenguajes, la velocidad de procesamiento es un problema, ¿no? Entonces, la mayor crítica al ERE en este caso es que el procesamiento que hace el ERE es un procesamiento línea por línea, ¿no? Línea por línea. Es decir, que nosotros ejecutamos le mandamos una consulta al ERE, termina de procesar eso y recién está listo para otra, ¿no? Y para otra. Hay casos en los que hay paquetes, por ejemplo, justamente el parallel me va a permitir simultáneamente, por ejemplo, mandarle 2 instrucciones o 3 instrucciones al ERE y que el ERE utilice sus núcleos para responder lo que le hemos preguntado y devolvernos, según el tiempo de procesamiento de cada una de las instrucciones que le mandemos, nos va a dar una respuesta. Entonces, hay librerías que tratan de saltarse esta idea de procesamiento línea por línea, ¿no? Y esa es justamente la Parallel, que trabaja con esa idea de los cores, ¿no? De separar estos elementos. Ahí tal vez la mayor limitación va a ser el tema del Windows. Y bueno, en temas de procesamiento, igual no hay muchísimas cosas más que hacer en el ERE por su misma estructura, ¿no? Por cómo ha sido concebida. Eh, Otros programas ya tienen esta filosofía de mayor velocidad debido a la cantidad de las bases de datos grandes, ¿no? No se olviden que el ERE data de los 90. Entonces, se ha ido ajustando, ¿no? A esta corriente. Pero Julia, por ejemplo, ya tiene esa concepción de base, ¿no? Para trabajar con bases de datos grandes. El ERE ofrece esta interacción con el Spark, ¿no? Que en realidad es una librería del ERE, el Spark LYR, pero en realidad es una interfaz con otro programa instalado en la computadora, ¿no? Eso va a ser el Spark finalmente. Ya, entonces, tal vez hasta acá alguna duda, alguna pregunta. Ya, seguiremos entonces. Ya pensamos que los principales problemas del ERE son memoria y velocidad, ¿no? Así que vámonos a los límites de la memoria y más allá, ¿no? Empecemos a trabajar con la idea de la memoria. Empecemos a trabajar con la idea de la memoria. Ya, a ver, para esto de la memoria utilizaba una base de datos del COVID de México, que es un poco grande, pero tal vez en lo que se van instalando estas dos librerías, podemos ir, voy a buscar esta base de actualizarla y pasarles tal vez una versión, un enlace donde se puedan descargar, ¿no? Porque es una base de datos
relativamente grande. Pero a ver, de manera general, las dos primeras funciones que vamos a ver es, o las dos primeras librerías que tratan de controlar este tema de la memoria, es la librería FF y la librería FFBase. La librería FF y la librería FFBase, ¿no? Si se las pueden instalar. En lo que yo les paso en la base de datos. Ya, al parecer están cargando sin problemas, así que no hay mucho problema ahí. Les voy a pasar la base de datos que tengo de esta del COVID. La versión más actual de esta ya pesa casi más de media giga. Les voy a mandar una versión anterior a esa, ¿no? Para que pueda cargarse sin problemas. Les estoy compartiendo al Telegram un archivo comprimido de 11 megas, que si lo descomprimen va a ser un archivo de 81 megas. Para que vayamos viendo un poco cómo trabaja el ERE y después cómo trabaja la librería FFBase. A ver, ahí les voy a dar unos 5 minutitos para que puedan descargarse la base de datos que les estoy pasando al Telegram y la descompriman, ¿no? Ahí guárdenla en alguna carpeta de trabajo y así vamos avanzando de forma conjunta. Ya les debería haber llegado, así que si pueden descargársela. Unos 5 minutitos y hasta que lo tengan. ¿Qué tal? ¿No han podido descargar y lo tienen en alguna carpeta? A ver, hay un comentario de Reiner. Ya, sí, lo del Spark LYR, les he pasado algunos pasos al Telegram, ¿no? La idea es que me contacten, me escriban al Telegram si han tenido algún problema y ahí, así de manera individual, vamos avanzando. Eso va a ser lo mejor. Creo que algunos han tenido problemas y tengo un registro de más o menos cuál es el error que les marca. Yo voy a indagar un poco en lo que hemos hecho los semestres pasados o alguna información adicional y les voy a ir ayudando para que tengan corriendo el Spark, ¿no? Creo que es eso fundamentalmente, ¿no? Así que realicen los pasos hasta el Spark Connect. Si hasta ahí no les marca error, entonces todo está bien, ¿no? Y si les marca algún error, escríbanme, mándenme una captura de pantalla, una foto del error y yo sobre eso les voy indicando qué podría suceder, digamos, ¿no? Porque a veces es un tema de configuración de sus equipos principalmente, ¿no? Que a veces no se ajusta o hay que instalar algo más o hay que definir alguna otra cosa, ¿no? Principalmente son esas cosas, ¿no? Creo que el semestre pasado no hemos tenido, o sea, varios tenían problemas y creo que hemos logrado solucionar la mayoría, ¿no? Así que me escriben nomás y me mandan, ¿no? Si es que tienen problemas con la instalación. Ya, ¿qué tal? ¿Ya tienen la carpetita descomprimida en algún lugar de trabajo? Ya, voy a asumir que ya la tienen, así que voy a hacer en mi caso. En mi caso la tengo en una carpeta que estaba acá. A ver, voy a cambiar el directorio
donde tengo la información. Ya, por ejemplo, yo la tengo acá. Voy a cambiar de directorio primero, ¿no? Estoy cambiando de directorio y voy a leer la base de datos, ¿no? Esta base de datos es un registro que lleva México para los casos de COVID que han ido llegando a su sistema de salud. Es bien interesante porque hace un seguimiento a la sintomatología, los cambios, ¿no? Y todos esos procesos. Así que la voy a cargar. Como es un CSV, lo importante es siempre tener la idea del separador, ¿no? En este caso el separador es una coma y en la cabecera está el nombre de la variable, ¿no? Así que bastaría con leerlo como un CSV, poner el nombre del archivo, la separación, ¿no? Y la cabecera. Como es una base de datos grande, pero no tan grande, digamos, no son 80 megas. Ya terminó de cargar, ¿no? En mi caso. Es una base de datos con 400.000 filas, ¿no? 400.000 filas y 35 variables, ¿no? Es una base de datos en términos de tamaño grande, ¿no? Es 400.000 registros. Y hay un comando en el R que es muy bueno, que es el object size, que nos da una idea de cuál es el tamaño que ocupa un objeto en el R, ¿no? Este es un objeto en el R. Tenemos que dividirlo entre 1.000.000 para tener una aproximación a la cantidad de megas que significa esto, porque el R lo muestra en otra unidad. Y así, por ejemplo, esta base de datos que acabo de cargar pesa alrededor de 90 megas, ¿no? 90 megas en el RAM, ¿no? Pensando que el R lo que tiene que hacer es cargar la base de datos y que esto esté temporalmente flotando mientras nosotros utilizamos o tenemos abierta la sesión del R, ¿no? Porque físicamente está en el disco duro del equipo, pero para que sea utilizada está en la memoria RAM lista, digamos, para hacer alguna solicitud. Así que acabamos de incrementar nuestra memoria RAM a un 90, ¿no? A 90 megas. Si vemos algo de lo que tiene esta base de datos, tiene un diccionario. Por el momento no vamos a entrar en tanto detalle de lo que es la base de datos, pero sí que es un formulario relativamente bueno, con muchas observaciones y varias variables, ¿no? Muchas de estas preguntas son medio intuitivas de las variables. Si habla una lengua indígena, si tiene diabetes o no, si tiene asma, hipertensión, su país de nacionalidad, si fue internado a una unidad de terapias o de cuidados intensivos, si es migrante o no, en fechas de los síntomas, fecha del ingreso, fecha de la defunción, y bueno, ¿no? Es ese tipo de variables. Vean que es una base de datos de 400.000 observaciones, ¿no? 401.755 observaciones. Y el objetivo es, bueno, para el R le va a costar trabajo un poco al manejarse con esta base de datos. Y la idea es tratar de reducir el tamaño de esta base de datos con algún procedimiento, ¿no? Y ahí entra en juego la librería FF, ¿no? La librería FF. Ahí entra en juego la librería FF. Ahora, para la librería FF, tenemos que considerar dos cosas, ¿no? Voy a cargar las dos librerías, la FF y la FFBase. Nosotros acabamos de hacer este ejercicio con el código básico del R, ¿no? Con el RIAD-CSV y hemos visto su tamaño, ¿no? Hemos visto su tamaño, son 90 megas alrededor. El concepto de la librería FF es, debemos evitar que se cargue la base de datos en la sesión.
porque al momento de cargarse ya se ocupan la cantidad de megas que este elemento representa en la sesión, ¿no? Al momento de hacer el read CSV y al momento de que esta base de datos aparece en mi environment, ¿no? Aquí en los datos, este objeto ya está ocupando los 90 megas en la memoria, ¿no? Si tuviéramos un archivo de 3 gigas, lo queremos cargar, no va a cargar, ¿no? Entonces, ahí trata de trabajar la librería FF, diciendo, bueno, tenemos que corregir esto o tenemos que trabajar justamente en esta parte desde el momento en cómo se carga la información, para que cuando se cargue la información, se cargue de tal manera que sea muy liviana, muy ligera al momento de cargarse. Y lo que hace la librería FF es aproximar un concepto que lo del Spark lo han hecho con su concepto del MapReduce, que es como que transformar los archivos, ¿no? En ficheros mucho más pequeños, ¿no? Que después se decodifiquen y me permitan acceder a la información, ¿no? En el fondo, la librería FF lo que va a hacer es transformar toda la información que nosotros le demos en ficheros más pequeños de trabajar para dar esa ilusión de que el tamaño de la memoria RAM que se va a ocupar sea más ligera, ¿no? Eso es lo que hace la librería FF. Entonces, como va a trabajar con ficheros nuevos, ¿no? Con una especie de ficheros optimizados, si quieren, ¿no? O transformados, hay que darle una carpeta donde guarde esos ficheros para que haga su procesamiento. Por eso el primer paso es tener un directorio para los archivos temporales que crea la librería FF. Yo en este momento me encuentro en esta dirección donde estaba mi base de datos, ¿no? Ahí estaba mi base de datos, yo me encuentro ahí. Yo podría crear una nueva carpetita en ese mismo lugar, ¿no? De hecho, de las versiones anteriores tengo estas carpetitas, las voy a borrar estas dos para que vean que lo hago desde cero. No, aquí lo único que tengo en mi carpeta son las bases de datos, ¿no? Las bases de datos. La que yo les he pasado es la del 13 de junio del 2020, ¿no? Al 15 de noviembre del 2020 ya era una base de datos de media giga, ¿no? De casi media giga, de 400.000. Les he pasado estas dos. Ya, entonces lo que tenemos que hacer es crear un directorio de trabajo acá, ¿no? Donde la librería FF va a guardar sus ficheros temporales. Lo podemos hacer manualmente, ¿no? Nueva carpeta. También lo podemos hacer desde el ERE, ¿no? Diciéndole que cree una nueva carpeta que se llame FFDF, digamos, ¿no? Podría tener otro nombre, pero ya, FFDF. Con eso se ha creado, o se debería haber creado acá una carpeta, ¿no? A ver, vamos a ver. Me va a salir y voy a volver a entrar. ¿Dónde está nuestra carpeta? A ver, otra vez la dirección y la carpeta. Ya, asumo que va a aparecer cuando corramos la siguiente línea, ¿no? Ya, está bien. Ahorita vamos a ver qué pasa si es que no está apareciendo ahí. El paso 2, definir la carpeta temporal, ¿no? Le vamos a decir al ERE que la carpeta que va a utilizar como fichero y para hacer las consultas a las bases de datos va a ser justamente la carpeta que acabamos de crear, ¿no? La carpeta que acabamos de crear, que se encuentra en bueno, no se encuentra en este directorio, en mi caso se encuentra... Tenemos que actualizar ahí los lugares donde está la carpeta como tal, ¿no? La carpeta FFDF. Entonces ya tenemos nuestra carpeta definida. Ya le hemos dicho cuál va a ser la carpeta de trabajo.
Vamos a ver si nos muestra algo. Y el siguiente paso debería ser leer la base de datos, ¿no? Leer la base de datos como tal. Entonces, como ya tengo la carpeta definida, el directorio de trabajo, el siguiente paso es cargar la información, ¿no? Hacer que el ERE ejecute este proceso de transformación, ¿no? Que los 90 megas que representaba esto, no los cargue, sino que previo a cargarlos, los convierte en ficheros, ¿no? Para eso se utiliza la función readccb.ffdf. Y hay varios criterios para construir esto, ¿no? Lo más importante es muy parecido al cómo se utiliza el readccb. Le damos el nombre del archivo, le damos el tipo de separación, le damos la cabecera. Y después tenemos algunas opciones, ¿no? Este next rows es simplemente para decirle los puntos de corte en la base de datos para que vaya saltando y creando los ficheros. Mientras más bajo sea el número, en teoría crea más ficheros. Mientras más grande sea el número, menos ficheros. Lo que se recomienda es cuando sean bases de datos grandes, que el next row sea un poquito más grande, ¿no? Ahí es más que todo para eso. Y, a ver, veremos cómo nos va con el primer código. Ya, nos está saliendo un problemita y es porque creo que no me está dejando cambiar el directorio de trabajo. Ya, voy a crearme la carpetita esta ffdf manualmente. ffdf. Me he creado manualmente la carpetita y debería haber funcionado esto. Voy a volver a correr y ahora sí, bd2. Ya, parece que ahora sí va a compilar. Ahí está, ¿no? Acaba de crear la BD2 con un archivo tipo FF, ¿no? FFDF, ¿no? FF Data Frames, digamos, ¿no? Es como Fast File Data Frame, ¿no? Y está, ¿no? La BD2 está cargada utilizando los readccb FFDF. Vamos a ver la BD3 y ahorita les explico las diferencias entre estas dos fuentes de datos. En que carguen las tres. En el fondo, ¿qué está pasando? El ERE en esta carpeta FFDF está creando los ficheros, ¿no? Está creando los ficheros. Estos ficheros son propios de la librería FFDF y tienen el objetivo de que cuando nosotros hagamos consultas a esta base de datos, utilice los ficheros, ¿no? Los descomprima, los decodifique y ese procedimiento no sature la RAM, ¿no? Sea un proceso muy liviano. Ese es el objetivo de esta librería, ¿no? Ese es el objetivo de esta librería. Y está, ¿no? Acaba de terminar. Y si se dan cuenta, dado que las bases de datos no son tan grandes, igual el next rows, first rows o next rows en 100.000, en -1 o en 10, no generan muchas diferencias, ¿no? Ambas bases de datos, la BD2, la BD3 y la BD4, pesan 26
megas en la memoria, ¿no? Pesan 26 megas, que ya es que ya es una mejora, ¿no? Ya es una mejora pensando en lo que pesaban antes. Utilizando el ERE, el comando básico del ERE, esta pesaba las 90 megas, ¿no? Que aquí podemos ver justamente eso, ¿no? La versión del CCB del ERE pesa 90 megas. El CCB esta pesa 26.2, 26.2, 26.2, ¿no? Así que la librería FF y la FFDF nos dan justamente esto, ¿no? Nos dan esta característica de aligerar al momento de cargar una base de datos. Si se dan cuenta, es casi cuánto, un tercio de la mejora, ¿no? Hemos pasado de 90 a 26.2, ¿no? A 26.2, ¿no? El ERE, utilizando el CSV del ERE, la base de datos pesaba 3 veces, ¿no? 3.4 veces más que utilizando la librería FFDF, ¿no? Y esto es para una base de datos relativamente modesta, ¿no? De 90 megas o 400.000 filas. A ver, veremos si nos funciona para esta otra. Voy a poner una BD5. Perdón. Voy a poner una BD5. Y en mi caso voy a cargar esta otra base de datos que pesaba casi media giga, ¿no? Para que vean la diferencia. En el ERE esta hubiera pesado más de media giga. Veremos cuánto va a pesar esta utilizando la librería FF. Esta es la librería del 15 de noviembre. Mismo procedimiento, acá le voy a mantener como 100.000 el salto. Va a demorar tal vez un poco más, porque ahora tiene que abrir y poner los ficheros, abrir y poner los ficheros, ¿no? Ya, les muestro desde el paso 1 mientras eso carga. Ahí está, ¿no? Sí, el paso 1 es crear el archivo temporal con la carpeta FFDF. Si es que este no les está funcionando, porque les debería aparecer una carpeta acá, FFDF. En mi caso, por alguna razón, no estaba funcionando, así que lo he creado manualmente nomás. Y el segundo paso es definir que esa es su carpeta temporal de la librería FF. Ahí veremos en cuánto carga esta base de datos. Ahora esto igual depende mucho del equipo. En mi caso, como es un proceso interno, ¿no? Está haciendo eso internamente la computadora, pero a mí me sale un mensaje ya en la computadora de que hay una sobrecarga, ¿no? Una sobrecarga de la memoria RAM, ¿no? Es porque debe estar trabajando internamente esta librería para construir sus ficheros, ¿no? Veremos si sucede o no mientras van haciendo los pasos. ¿Alguna pregunta tal vez hasta acá? Disculpa, Lick, ¿a qué o para qué es esa parte que dice en la tercera línea al inicio, object.6? Ya, object size, ¿no? Este de acá. Este es para conocer el tamaño que ocupa el objeto en la memoria del ERE, ¿no? Acá lo que hago es object size, el objeto, lo divido entre 1.000.000 para tener el aproximado en megabytes, ¿no?
Entonces, por ejemplo, el BD1 pesa alrededor de 90 megas en la memoria RAM del equipo. El BD1 está ocupando 90 megas de RAM. Mientras el BD2, que es básicamente la misma información, utilizando pero la librería FFDF, pesa 26.2 megas. Eso, es para obtener el tamaño del objeto. Licenciado, disculpe, ¿y FFDF es como otra base de datos o a qué se va? Sí, o sea, en realidad lo que estamos ahorita contrastando, y eso es lo que va a pasar casi todo lo que va a hacer en el ERE, de ahora en adelante, es el comando, se ha salido, ¿no? Perdón. El comando típico del ERE, ¿no? El comando típico del ERE es el readccb, ¿no? El readccb es el comando base del ERE, pero genera objetos muy grandes, ¿no? De 90 megas. Entonces la librería FF y la FFBase lo que hacen es, bueno, vamos a trabajar con eso y ofrece el comando readccb ffdf. Lo que hace es eh, transformar a la base de datos en ficheros mucho más pequeños para que no ocupen tanto espacio en la memoria. Y esa es buena pregunta, ¿no? En el fondo, este BD2, ¿qué objeto será? ¿No? Porque este BD1, ¿no? Si yo le pregunto al BD1, ¿cuál será la clase del BD1 al ERE? Es decir, es un data frame, ¿no? Filas, columnas, no es una base de datos como tal. Pero si yo le pregunto al ERE, ¿qué es el BD2? Me va a decir, es un objeto FFDF, ¿no? Esta librería FF y las que vamos a ver más adelante, que es la Big Matrix, la Big GLM, no trabajan con objetos convencionales del ERE, sino crean sus propios objetos, ¿no? Crean sus propios objetos de trabajo. En este caso, el BD2, el BD3, el BD4 y el BD5, que son los que hemos cargado, son objetos tipo FFDF, ¿no? Son data frames optimizados con esta librería, digamos, ¿no? Son data frames optimizados con esta librería. Esos son, ¿no? Básicamente. Ahora noten que ya acaba de terminar de leer la BD5. La BD5 era una base de datos de media giga, ¿no? En el ERE eso fácilmente hubiera ocupado unas 600, 700 megas si utilizaba el readccb normal. Veremos cuánto ha usado. ¿No? Y el BD5, por ejemplo, ahora, el BD5 es 167 megas, ¿no? Y eso es lo que logra esta librería, ¿no? La FF. Es casi natural, ¿no? Que el tamaño del archivo, ¿no? Este es el tamaño del archivo, 60 megas, 60 megas, 400 megas, más o menos. Es casi natural que este tamaño que está en el disco duro, ¿no? En el disco duro del equipo, cuando nosotros la pasamos a la memoria RAM al momento de ejecutarla en un software, este tamaño casi se refleje, ¿no? Eso es casi natural, digamos, ¿no? Porque si pesa 50 y, no sé, si pesa 60 megas en el disco duro, es muy probable que pese lo mismo, ¿no? Alrededor de lo mismo en la memoria RAM. En el caso del ERE, este de acá pesa 90 megas en la RAM y 60 en el disco duro. El disco duro normalmente es pues, grande, ¿no? Es 1 terabyte, 500 gigas, ¿no? Según la cantidad de memoria que tengan en el disco duro. Pero la memoria RAM normalmente es más pequeña, ¿no? Una memoria RAM de 4 gigas, 2 gigas, 8 gigas. Entonces, es la memoria virtual o temporal que uno tiene. Por eso es importante optimizar que el ERE la cargue de forma diferente para que podamos saltarnos esta idea del tamaño, ¿no? Ese es un poco el objetivo de esta librería. Y lo malo, ¿no? Lo malo de esto y de todas estas librerías, incluida la del Spark, es que nos dan otro objeto, ¿no? Nos crean otro objeto, que en este caso el objeto es FFDF, ¿no? Si yo le pido conocer la estructura del archivo FFDF, me va a mostrar un montón, o sea, me está mostrando toda la forma interna de qué es lo que tiene este objeto, ¿no? Si yo acá le digo, a ver, quiero ver qué tienes, me voy a la lupa, tengo una serie de datos, ¿no? Tengo una serie de datos acá, que son las variables.
Entro a una de estas, fecha de actualización. Tengo otro tipo de construcción, una no tan habitual de la que nosotros vemos, ¿no? Una no tan habitual de la que nosotros vemos. Así que esta es una de las cosas que genera la librería FFDF, que define otro tipo de objetos, ¿no? En este caso, este es el objeto FFDF. Entonces, como son otro tipo de objetos, ¿no? Como son otro tipo de objetos, el manipular estos objetos, el trabajar con estos objetos, también cambia en algunos casos, ¿no? Ya no es lo mismo hacer algunos procedimientos que eran habituales utilizando esta librería, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunas variaciones según la librería que utilicemos para hacer algunos cálculos que eran habituales en el R, ¿no? A ver, simplemente a ver, para ver la BD5, que era la más interesante. La BD5, por ejemplo, es una base de datos que en memoria pesa 167, ¿no? 167 megas de RAM. En la parte física ahora pesa esta 400 megas, no es una base de datos grande. Y en términos de archivos, ¿cuántos tiene? Es una base de datos de 2.610.548 observaciones, ¿no? Es una base de datos de 2.600.000. Si la cargamos de forma convencional, iba a superar fácilmente seguramente los 500, más de media giga en el R, ¿no? Pero ahora la tenemos a un tercio casi de su capacidad, ¿no? 167 megas. Ya, entonces el siguiente paso debería ser trabajar sobre estos objetos. Por ejemplo, voy a hacer para las dos, para el BD2 y para el BD5, que son nuestras bases de datos grandes. BD2 y la BD5. Voy a calcular table de BD2, sexo, ¿no? Es hombre y mujer seguramente, habría que ver qué es 1 y 2. Pero están los dos casos ahí. Sin problema está funcionando el comando table, ¿no? Podría calcular una tabla de frecuencias de estos casos y ya, digamos, ¿no? Para el BD5 lo mismo. Table BD5 sexo. Esta es capaz que tarde un poco más porque es un objeto más grande, ¿no? De 2 millones de datos. Y ya está, ¿no? Y esta es la salida. 134, 1.342.000 y 1.268.347, ¿no? Ya tengo eso, ya sobre eso uno podría hacer otros gráficos. Lo interesante de esto a veces es contrastarlo con el funcionamiento del R, ¿ya? Hay una librería muy buena para esto, que es la librería TikTok, ¿no? TikTok, así de reloj, ¿no? TikTok. Para calcular el tiempo de ejecución, ¿ya? Es útil para calcular el tiempo de ejecución. Yo la voy a instalar para que vean más o menos cómo funciona, porque obviamente si es una base de datos ya más pequeña, uno esperaría que el tiempo de ejecución sea distinto al menos, ¿no? No sabemos si ha mejorado o empeorado, pero habría que ver, ¿no? Qué está pasando con el tiempo. Una cosa es la memoria, que ya la hemos controlado, ¿no? Hemos bajado 3.4 casi del tamaño que lograba el R básico, pero no sabemos qué ha pasado con el tiempo. La librería TikTok nos va a ayudar un poco con eso. ¿Cómo funciona? Simplemente ponen tick, ¿no? Después toc, y al medio de eso ponen los comandos que quieren, los comandos que ustedes quieren controlar, cuánto tiempo tarda en procesar el equipo. Y en el tick podrían poner fácilmente un mensaje clave, digamos, ¿no? Como una llave para decir a qué procedimiento se refiere. Voy a elegir estas 3 líneas, voy a hacer correr. Perdón. Y lo que me muestra es, por ejemplo, aquí una tabla de datos, ¿no? de edad cruzada con sexo para la BD1. Tarda 0,19 segundos, ¿no? Eso es lo que ha tardado utilizando la base de datos que esté en el sistema, en el R, ¿no? Es lo que ha tardado, 0,19 segundos. Por otro lado, si hago lo mismo para la librería FFDF, mismo comando, pero con su base de datos como tal. Corremos.
ha tardado 2.18 segundos, ¿no? 2.18 segundos. Si nos vamos al otro caso, digamos, al BD5, ¿no? Que es una base de datos más compleja, al BD5, FFDF BD5. Esta base es de datos de 2.600.000 casos, ¿no? Ahí está, ¿no? Casi 8.59 segundos en procesar esa tabla. Ahora no se olviden que la BD5 son 2.600.000, ¿no? Mientras la BD2 eran 400.000 casos. Aquí uno podría pensar que, si bien es cierto, la librería FFDF ha mejorado el rendimiento de la memoria o el tamaño de la memoria, el problema que ha generado es tal vez un tema de menor o de mayor tiempo de procesamiento que lo que se lograría con un objeto en el ERE, ¿no? En el ERE tarda 0.19 segundos, ¿no? Según esto. Vamos a coger los dos simultáneamente, ¿no? Para el ERE tarda 0.15 y para el FFDF tarda 2 segundos. Hemos perdido en velocidad de procesamiento, pero hemos ganado en tamaño de memoria. Ahora, eso es bueno porque capaz que la librería, o bueno, la base de datos que pesa los casi media giga, es muy probable que no la podríamos haber cargado en nuestra sesión si utilizábamos el RIA-TCB normal, ¿no? Por ser una base de datos tan grande. Mientras la librería FFDF nos ha permitido cargar esa base de datos sin problema, ¿no? Un poquito ha tardado, pero la ha cargado, ¿no? El costo, el tiempo de procesamiento. Haciendo en el ERE, tal vez no hubiéramos logrado cargar esa base de datos si hubiera sido más grande, ¿no? Si hubiera sido una base de datos de 3 gigas, si la pasamos por la librería FFDF, es muy probable que esa base de datos en el ERE pese menos de 1 giga, ¿no? Y ahí justamente está la ganancia de esta librería, ¿no? Ahí justamente está la ganancia de esta librería. Ya, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Es esta. En el fondo, si bien es cierto, nosotros estamos poniendo el table, ¿no? Table BD2, ¿no? Table BD2. Internamente en el ERE lo que está sucediendo es que el table es un comando estrictamente del ERE, ¿no? Del ERE básico, y trabaja sobre estructuras del ERE, ¿no? Y trabaja sobre estructuras del ERE, ¿no? El ERE es para la base, para el ERE básico, hace tablas de contingencia o tablas de frecuencia o tabulaciones con objetos del ERE, ¿no? Con objetos del ERE. Pero cuando en el table le ponemos el BD2, que es un objeto FFDF, lo que hace el ERE es, no utiliza el comando que tiene el ERE definido, ¿no? No utiliza el table. Lo que hace es utilizar el table FF, ¿no? Así que acá, por ejemplo, si bien es cierto, solo escribimos table para el objeto FFDF, en el fondo el ERE internamente está utilizando el código del comando table FF. Eso internamente, digamos, ¿no? Pensando lo que hay. Y eso es importante por una razón. Que la librería FF base, ¿no? Aquí les voy a poner la librería help FF base. Viene acompañado de comandos para trabajar estructuras de tipo FF. Van a ver acá que hay muchos, ¿no? Por ejemplo, ya no puedo obtener de manera convencional con los comandos del ERE. No puedo manejar de manera convencional el objeto FFDF con los comandos del ERE. Tengo que utilizar sus propios comandos, ¿no? Y sus propios comandos vienen en la librería FF base, ¿no? Justo esta librería FF base
¿no? Extiende la memoria y además incorpora las funciones estadísticas y otras utilidades, ¿no? Esta librería es la que se ha construido para trabajar objetos tipo FF, ¿no? Objetos tipo FF. ¿Qué se puede hacer con estos objetos? Ahí pueden ver eh, un resumen, ¿no? Dice un resumen de los métodos para los objetos FF, una conversión de fechas para objetos FF, eh, después una función para trabajar con regresiones lineales, eh, calcular medias, calcular sumas, calcular, a ver, más abajo, hacer histogramas, calcular medias, cuantiles, ¿no? Hay varias de las funciones que nosotros usamos en el ERE, pero que ya han sido construidas para objetos FF. Sin ir muy lejos, yo podría, a ver, me voy a pasar a esto. Esto ya no es necesario. Entonces, lo que nos lleva a eso es que como son objetos diferentes, hay funciones diferentes que pueden trabajar sobre esta base de datos, ¿no? De manera genérica, las más sencillas, a ver sin entrar a algunas funciones específicas. Han visto que la tabla funciona normal. ¿Qué tal si yo ahora le pido de la BD2, ¿no? BD2 de la variable edad, le pido la media, ¿no? Está funcionando rápidamente sin ningún problema. De la BD5, que es una base de datos más grande, igual, está funcionando sin ningún problema. Y ahí yo las podría contrastar a estas, ¿no? Esto es porque está funcionando sin ningún problema, porque la media es un comando que está optimizado o está ajustado para la librería FF base, ¿no? Justamente aquí van a aparecer, van a encontrar la media, ¿no? Lo que les mostraba. Aquí está el MIAN FF, la media para vectores FF. Entonces, básicamente pueden utilizar cualquiera de las funciones que están acá para obtener valores, digamos, ¿no? Dentro de objetos FF. No sé si está el mínimo o el máximo. A ver, veremos si está el mínimo acá. Vamos a probar a ver si nos da el mínimo de BD2 de la variable edad. Ya está funcionando. Máximo también, ¿no? Entonces ya igual uno podría hacer el trabajo de ver el tiempo, ¿no? De estos tres, ¿no? Pero están funcionando la media, ¿no? Si uno hace la mediana, ¿no? La mediana de BD2 edad. Como que no está pensando más, ¿no? Y la podemos contrastar con la mediana del BD1. Ya, tal vez preguntas hasta acá mientras va corriendo. Consultas, ¿se entiende?
Al parecer se ha colgado o algo. Vamos a probar, ¿no? La media para el BD1 es sumamente rápida. Pero esto podría ser porque no debe estar definida la media para, no debe estar definida la mediana para esto, ¿no? Parece que no. Por eso ponemos mian ff. Va a salir el gel de la media. Veremos de la mediana. Mediana ff. Y no, por ejemplo, ¿no? Si uno quisiera obtener la mediana, no va a poder, ¿no? O sea, no está diseñada la mediana para este tipo de objetos FF, ¿no? Si uno quisiera tener la mediana. Pues ahí estamos restringidos en lo que han incorporado básicamente en la base de datos, ¿no? Ya, entonces vamos a algunas funciones del ERE, ¿no? Algunas funciones que se pueden aplicar. Un ejercicio bastante sencillo en este caso. Voy a habilitar estas dos librerías. Esta la conocen, la dplyr, sin problema, ya la hemos visto varias veces. La otra, no tanto, la librería Dubai, ¿no? Dubai. Pues esta es una aproximación a lo que hace la familia apply, ¿no? Que ahorita la vamos a ver, ¿no? Si nosotros quisiéramos sacar, por decir, lo voy a poner así, ¿no? Si nosotros quisiéramos sacar de esta base de datos por país y por sexo el promedio de edad, utilizando la librería dplyr, simplemente haríamos esto, ¿no? bd1, group by y summarize mean. Y tendríamos el reporte, ¿no? Tendríamos el reporte. Y eso se ha guardado en el res0. Si vemos el res0, tenemos los países, ¿no? Los países, el sexo y el promedio de edad, ¿no? que han pasado por el sistema de México. Ahí está Bolivia, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer algo muy parecido utilizando el FFDF, una alternativa no tan convencional, o sea, no recomendada, pero podría funcionar en algunos casos, es convertir, ¿no? Es convertir el objeto BD2 que era FFDF, lo puedo llevar a un data frame del ERE, ¿no? Lo puedo volver una clase tipo data frame del ERE. Lo único que tengo que hacer es decirle as.dataframe ffdf. Esto es... a ver, no nos está reconociendo. Vamos a ver si nos deja sin esto. as.dataframe. Ahí está, ¿no? as.dataframe de la bd2, que era un objeto ff. Me ha creado el objeto bd2df. El objeto bd2df ya es un dataframe del ERE, ¿no? Y es un dataframe del ERE, ¿no? Si le pregunto cuál es la clase de este, ya es dataframe. Y lo más importante, ¿cuál es el tamaño de este objeto? El object size de esto dividido entre el millón. 83 megas, ¿no? Lo optimizado algo parecería, ¿no? Pensando que este en el fondo es el mismo objeto que el BD1, ¿no? Solo que proviene de una transformación del FF. No es tan buena idea hacer esto porque lo que estamos haciendo es inflando la memoria, ¿no? Hemos creado otro objeto BD2DF en ERE, ¿no? Y hemos incrementado la memoria RAM en 83 megas, ¿no? No es conveniente porque ya, digamos, al margen de que esto podríamos haberlo hecho, el procedimiento que sigue es básicamente el mismo, ¿no? Podríamos hacer otra vez PD2, DF, Group by país, sexo y promedio de edad, digamos, ¿no? Puede funcionar, no es de lo mejor, no es de lo mejor.
¿no? Es una alternativa, pero no es de las mejores porque estamos cambiando, estamos saturando la memoria del ERE en realidad, ¿no? Imagínense hacer esto, pero con el objeto BD5, ¿no? Vamos a ver si nos corre o se cuelga. Vamos a hacer con el BD5. Lo que va a hacer es, al objeto BD5 que está en estructura FF en nuestra memoria, la va a llevar a un data frame del ERE, ¿no? La va a llevar a un data frame del ERE. Ahí está, ¿no? Tampoco ha demorado mucho. El BD5DF es un objeto de 2.610.548. Si le preguntamos cuál es el tamaño de este en el ERE, ¿no? Del BD5, el tamaño del ERE de este objeto es 564 megas, ¿no? Por eso no es muy recomendable hacer este as.dataframe, pero se puede hacer, ¿no? Es como un... Si por alguna razón ya no queremos trabajar en el objeto FF, lo pasamos a un data frame. El costo es que estamos aumentando la memoria, ¿no? Hemos pasado de un objeto que pesaba 126 megas en su tipo FF en la RAM a un objeto que pesa 564 megas de RAM, pero es tipo data frame, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? En este caso. Ya, preguntas, dudas hasta acá. Sería sumamente interesante si, por ejemplo, esto funcionara, ¿no? Para el objeto BD2. Pero no funciona, ¿no? Porque nos dice, bueno, no puedo aplicar el group by, no puedo aplicar nada de lo que has puesto porque el objeto es tipo FFDF, ¿no? No lo puedo hacer, ¿no? Así que ese es el problema, no puedo utilizar toda la tecnología o toda la gramática de manejo de datos del dplyr, ¿no? Del tidyverse para hacer esto, ¿no? Ahí es una restricción. Podría aproximarme por otros lados, ¿no? Podría aproximarme por otros lados. Y una opción sería el summary by, que es justamente del do by de ¿no? De esta librería. Es parecido, ¿no? Hay que ponerle la variable, las categorías, la función y los datos, ¿no? Y nos va a devolver algo muy parecido a lo de antes. Una tabla con los países, la nacionalidad, el sexo y el valor del promedio. Para el objeto BD2DF obviamente va a correr porque es un data frame, pero si en vez del BD2DF ponemos el BD2 que es un objeto tipo FFDF, obviamente nos va a decir no encuentro la variable edad, y eso es porque esta función, el summary by, igual, espera que este sea un data frame, no que sea un FFDF. Así que esos son los problemas que tiene, o bueno, las limitaciones que tendría esta librería. Ahora, no son temas tan graves porque siempre existen alternativas, ¿no? El tapply es uno de los comandos básicos, ¿no? Uno de los comandos básicos que hacen estos cruces por variables, ¿no? Si pongo tapply de la base de datos 1, de edad, país y el promedio, eso es lo que me sale, ¿no? El reporte de edad, de promedio de edad por países. Veré si el tapply funciona para la BD2, que es un objeto FDF, ¿no? Y tampoco, ¿no? Si el tapply tampoco es una opción, ¿no? Ahí la idea es ir recorriendo. Si le cambio al DF, que era el que hemos transformado, BD2, no, aquí tengo que cambiar igual, BD2DF, ¿no? No, igual va a funcionar, pero igual es que ya es un data frame, lo hemos convertido de un FF a un data frame, así que no tiene sentido, no estamos optimizando en nada con la memoria si hacemos esto, ¿no? Entonces, ahí aparece comandos como este, ¿no? El FFDF
deploy, ¿no? Que son comandos que han sido generados en el espíritu de emular lo que hacía un apply, ¿no? Lo que hacía la familia del tapply, ¿no? Justamente, ¿no? Desarrolla estos gráficos o estas tablas, ¿no? De categorías combinadas utilizando el FFDF, ¿no? El FFDF. Es parecido el funcionamiento, ¿no? Tal vez tiene algunas cosas más. Iniciamos dándole el objeto, ¿no? El BD2. Después, aquí el split, ¿no? Un vector, un FF vector que es parte del objeto F, ¿no? Le damos la variable con la cual queremos el salto y le damos la función que queremos que ejecute respecto a esta variable de salto, ¿no? Entonces, esta sí debería funcionar, veremos. Y ya está, ¿no? En res nos ha dado la respuesta. Y es una lista con 3 objetos. Aquí está por país y nacionalidad, por sexo. Lo que nos ha devuelto en el fondo es un objeto FFDF con esta información, con país, nacionalidad, sexo y edad. Eso es lo que ha hecho este res, ¿no? Ahí lo que podríamos hacer para ver qué ha pasado, class de res, ¿no? Es FFDF, ¿no? Esa salida nos ha generado un objeto FFDF. Lo que deberías decirle es, bueno, as.dataframe, el objeto res, ¿no? Y me está devolviendo ya la tabla, ¿no? La tabla por edades, por país, sexo, el promedio de edad, ¿no? En este objeto res. Entonces existen alternativas, ¿no? Existen alternativas para esto. Una es esta FFDF deploy, que como ven tiene sus complejidades, ¿no? Está la base de datos, está el salto, está la función que nosotros queremos implementar. Esto de fun funciona bastante bien porque podría adaptarse cualquier función que esté en el ERE para llevarla a que pase por el deploy, ¿no? Y dentro de la función en realidad está todo, digamos, ¿no? La única data que entra acá es X y está entrando acá el BD2, ¿no? Incluso si no me equivoco el split no es necesario. Veremos si nos corre sin el split. Nada, el split es necesario más. Ya. Y es más que todo un vector de control esto, ¿no? Porque podría ser otro, ¿no? Podría ser la variable sexo. Y debería correr igual sin problemas. Es una variable de control para la función en realidad. Ahí está el mismo resultado anterior. Ya. Después otras cosas que valen la pena mirar que funcionan. El subset funciona en ambos casos, ¿no? El subset no se olviden que es para filtrar la base de datos, ¿no? En el dplyr este es filter, en el ERE es el comando subset. Quiero generar una nueva base de datos SS1 que tenga a las personas de 60 años o más, ¿no? Del BD1, que es objeto dataframe. Lo mismo para el BD2, pero que ya es un objeto FFDF. El subset está funcionando sin problemas. Si quisiera filtrar, no sería un problema. El subset en este caso no es nada más que el subset.ffdf, ¿no? Es exactamente el mismo. Ese comando se está ejecutando. Ese comando es el que se está ejecutando. Ahora, una nota curiosa acá. Estos objetos que acabamos de crear, el SS2 y el SS3, tienen el mismo tamaño que los anteriores, ¿no? Tienen el mismo tamaño que los anteriores. Por más que es un filtro de personas de 60 años o más, uno pensaría que debería ser una base de datos más pequeña, ¿no? Yo podría decirle, a ver, otra vez subset, un S3, bueno, un S4 en este caso,
un S4, pero de la base de datos 5, que es nuestra base de datos más grande. Y van a ver que el tamaño va a ser muy parecido al que queda, ¿no? El SS4 igual pesa 167.3 megabytes, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque no estamos alterando los archivos base, ¿no? Que son los que se han creado, ¿no? Los ficheros que están en nuestra carpetita. No hemos alterado eso, o sea, el subset lo único que hace es eh, trabajar sobre estos ficheros, pero con ese filtro, ¿no? No los está volviendo a construir o algo, ¿no? Así que el subset en el fondo no va a reducir la base de datos, ¿no? Cosa que sí ha sucedido con el comando del ERE, ¿no? Con el SS1 van a ver que el SS1 debería ser más pequeño. El tamaño, el object size del SS1, a ver si lo divido entre 1.000.000, ha pasado de pesar 90 megas a 13 megas. No, en el caso del ERE se aplica el filtro y ha sido esa reducción de tamaño se ha pasado también a la memoria RAM, ¿no? Cosa que no ha pasado con la librería FF. Cosa que no pasó con la librería FF. Ya, preguntas hasta acá, dudas, comentarios. ¿Se entiende? Más o menos. Ya, sí, sí es medio. Entiendo que es, eh, es diferente, ¿no? Porque es una estructura nueva del ERE. Y a ver, lejos de las funciones, que esas igual se las pueden aprender en el camino, lo importante es entender el concepto que esto está haciendo, ¿no? Que está, si volvemos a los pasos, se crea un archivo temporal porque lo que va a hacer es que este archivo CSV no necesariamente lo va a cargar en la base de datos como lo hace el ERE, ¿no? El ERE básico, ¿no? Sino lo que va a hacer, por eso RIA CSV FFDF, lo que va a hacer es, este archivo lo va a empezar a descomponer o decodificar en archivos mucho más pequeños en la carpetita de trabajo que hemos hecho. ¿Con qué intención? Con la intención de que el archivo que se cargue al ERE sea mucho más liviano, ¿no? Ese es el objetivo, reducir el tamaño, reducir la memoria. Entonces en la carpetita FFDF se han creado un montón de archivos auxiliares, ¿no? Que capaz están incrementando el tamaño de nuestro disco duro, digamos, pero el beneficio de esto es que la memoria RAM ahora necesita menos, ¿no? De necesitar 90 megas de la memoria RAM hemos pasado a 26 megas en la memoria RAM. Y es lo más importante que hace la librería FF. Lo más complejo que hay que recordar lo más complejo que tenemos que recordar acá es que como es un objeto nuevo, ¿no? Todo lo que hemos puesto ahora es un objeto nuevo, ¿no? El BD5, el BD2, todos los que hemos cargado, son objetos nuevos y esos objetos son objetos FFDF, ¿no? Son objetos FFDF. Entonces, como son ese tipo de objetos, tenemos que
tratarlos como objetos distintos, ¿no? Y operarlos de forma distinta. Algunos comandos básicos siguen funcionando. El table, el min, ¿no? En la mediana hemos visto que no. El apply tampoco, ¿no? Para hacer el apply está esta opción de ffdf deploy, ¿no? Que es medio extraña. Si es necesaria hay que usarla, si no habría que ver, ¿no? El uso que le vamos a dar a esto. El subset igual funciona sin problemas, ¿no? Así que ahí depende mucho del help de la librería, ¿no? Donde veíamos los comandos que están habilitados para ir trabajando y curioseando sobre esta función, ¿no? Por el momento es, ya saben, una manera de cargar un objeto con menos tamaño, pero lo que faltaría es explorar en qué se puede hacer con este objeto, ¿no? En términos de análisis o procesamiento. Hemos visto que algunas funciones siguen funcionando sin problema. El concepto de la dplyr ya no se aplica para este tipo de objetos porque no han sido construidos para eso, ¿no? Ya, entonces vámonos a una última parte antes de mirar algunas otras cosas más. Esta es la memoria del ERE, lo hemos visto, nomás, así que ya vamos a ver qué nos obtienen. Ya, esto lo vamos a volver a ver cuando veamos lo del Spark o cuando veamos el Big Matrix más adelante, ¿ya? De esta lo que hemos visto es el Object Size, ¿no? Que es el que nos calcula el tamaño del objeto en la memoria RAM, ¿no? Nosotros creo que todavía no es pertinente mostrarlos. Pero sí ya fases para guardar los objetos FF, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero guardar un objeto FFDF para utilizarlo más tarde, ¿no? Entonces, a ver, acá en vez del res que lo hemos... Bueno, aunque el res creo que teníamos acá, ¿no? El objeto res, que era una salida del apply del FFDF, ¿no? Este objeto res. Lo puedo guardar, ¿no? Lo puedo guardar como un objeto FFDF, ¿no? Say.ffdf, lo guardo. Puedo borrar el objeto en memoria, que es este objeto rest, ¿no? Ya no está. Y lo puedo volver a cargar, ¿no? Load.ffdf ffdb, ¿no? Quiero cargar todas las bases de datos que estén en mi carpeta temporal, en mi FF. Y se ha vuelto a cargar, ¿no? Si yo quisiera guardar objetos FF para después utilizarlos, puedo hacer ese procedimiento, ¿no? En teoría debería aquí aparecer el objeto rest, no con su nombre, sino que deberían haberse incorporado más archivos, ¿no? A ver, si lo vemos por orden, ya, ¿no? Si todos se han transformado en esa hora, ya. Está bien, ¿no? Entonces, una opción sería guardar los objetos FFDFs. Y la otra opción, ¿no? La otra opción que no es tan mala, ¿no? Que podría funcionar es, ¿qué tal si tenemos una base de datos del ERE, ¿no? Una base de datos tipo data frame, ¿no? Y la queremos llevar a un objeto FF, ¿no? Un objeto FFDF. Por ejemplo, la BD1 es un data frame, que lo hemos cargado con la RIAD CSV. ¿Qué tal si nosotros la convertimos en un objeto FFDF? El comando es muy sencillo. Ponemos el data frame, le decimos que lo convierte en un objeto as.ffdf. as.ffdf. Esto funcionaría bien cuando nosotros tenemos muchos ficheros. Por ejemplo, si tuviéramos un fichero en Stata, digamos, ¿no? Que lo cargamos del Stata o del SPSS, porque o sea, el FFDF por definición solamente carga CSVs, ¿no? No carga otro tipo de ficheros. Eso es importante mencionarlo, solamente carga CSVs. ¿Qué tal si tuviéramos un Stata o un SPSS? El procedimiento medio recomendado ahí sería: cargaré la base de datos de Stata al ERE, digamos, con la librería foreign o con otra. Una vez que la tenga, la migraré a un objeto FFDF, ¿no? Ese sería uno de los pasos, ¿no? Entonces, para hacer esta migración está el comando asFFDF.
El único problema que tiene este comando es que la base de datos, ¿no? Los objetos FFDF por definición no pueden solamente ser de dos tipos, ¿no? O son numéricos o son de tipo factor, ¿no? Numéricos, ya pensemos simplemente en cualquier variable numérica, ¿no? La edad, alguna codificada, pero definitivamente la librería FFDF no acepta valores que son en tipo texto, ¿no? Si nosotros vemos la estructura de la base de datos BD1, ¿no? STR de la BD1, van a ver que tiene variables que son de tipo texto. Aquí está esta, que es el país. El país, la nacionalidad está en texto, es carácter, y el país de origen también es carácter, ¿no? Igual es tipo carácter o de texto. Después todas son enteras, estas igual, fecha de ingreso, fecha de síntomas son igual caracteres, ¿no? Entonces, el FFDF no trabaja con este tipo de variables, ¿no? Lo que hay que hacer es estas volverlas factor y después recién exportarla, ¿no? Recién pasarle un objeto FDF. Entonces, por ejemplo, hemos identificado que la fecha de actualización es de tipo carácter. Esta debería ser de tipo factor, ¿no? O al menos de tipo fecha, ¿no? De manera general podemos ponerla como factor, ¿no? Y hacerla manualmente, ¿no? As factor, BD1, pesos, fecha, actualización, a BD1, pesos, fecha, actualización y hacemos el cambio. Vemos otra vez el STR y ya la fecha de actualización ahora es de tipo factor. Eso deberíamos hacer para todas las que son de tipo CHR, ¿no? De tipo character, ¿no? Una forma muy rápida de hacer esto es simplemente utilizando... primero identificamos a las que son caracteres con esta línea, con un sapply, ¿no? Del BD1, ¿quiénes son caracteres? A nivel de filas. Y en el I me está diciendo quiénes son, ¿no? A nivel de variables, perdón, a nivel de columnas, ¿no? No son, y en los casos que son hay un true. Entonces lo único que hago es, bueno, a cada una de las que están en esta posición con un lapply, ¿no? A todas estas, que las convierta en factor. Y las reescribe en su misma posición. Entonces, para cambiar rápidamente variables de un tipo a otro. ¿No? Está ejecutando, está trabajando. Y esto debería darme ahora una base de datos con puros factores, ¿no? Entero, factor, entero, 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 factor, factor, ¿no? Ya no hay variables de tipo caracteres, ¿no? Pues con ese trabajo ya puedo utilizar el asFFDF. Y ya está, ¿no? Sin problema ahora ha corrido. Y si veo la base de datos, la que acabo de crear, la DD, es una base de datos de tamaño 25.9, ¿no? Incluso pasarla desde ahí ha hecho que baje así en 3 puntitos el tamaño, ¿no? De 26.2 a 25.9. Ya tengo con esto una manera de llevar objetos que están en el R a una estructura FF, ¿no? Objetos FF. Ya. Eso es el primer set de librerías que hemos visto, ¿no? Dos librerías en realidad, la FF y la FF base, ¿no? La FF es la que permite hacer todo este cambio de estructuras y la FF base es la que tiene algunas funciones que nos ayudan a hacer algunos cálculos, ¿no? Esto del apply, está la media, las tablas, ¿no? Están ahí, por ejemplo, ¿no? Así que con eso hemos visto la librería FF y FFBase. Para la siguiente clase vamos a ver la librería BigGLM. Igual en la misma idea, ¿no? De qué se puede hacer, ¿no? Para esto. Está la otra librería, la Big Memory. Yo espero que la Big Memory y la BigGLM la veamos la siguiente clase. Y después nos metemos a trabajar con el tema de la velocidad, ¿no? Que ahí igual no hay muchas cosas que hacer porque la librería Parallel solo funciona para Windows. Voy a tratar de buscar un ejemplo en Linux para mostrarles eso, ¿no? De esta librería Parallel. Y bueno, ahí termina este capítulo, ¿no? Que es medianamente corto, ¿no? Yo creo que nos tomará
dos, tres clases más y terminamos esto y ya de plano nos metemos al Spark, ¿no? Así que no sé si tienen consultas, preguntas hasta esta parte. Ya. Bueno, entonces, si no hay nada más, terminamos acá con la clase y nos vemos el día jueves. Igual, no se olviden instalar el Spark en sus computadoras. Y si tienen problemas en la instalación, me escriben, me pasan el error y yo voy a ir explorando a qué se puede deber y les voy respondiendo en esa medida. De todas formas, una vez que terminemos este capítulo, vamos a tratar de ver que todos tengan el Spark instalado correctamente. Ya, entonces, si no hay más consultas, nada, terminamos acá la clase y nos vemos el día jueves.